Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectativa y, seamos honestos, un poquito de drama. Prepárense porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Demet Özdemir, la talentosa actriz que nos ha robado el corazón, y de sus recientes declaraciones sobre una figura que también conoce muy bien, Can Yaman. Sí, así es, el misterio parece disiparse, y hoy vamos a desgranar qué opina Demet de su excompañero y, quizás, de mucho más. Si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, se vienen cosas increíbles. Todos recordamos la química explosiva que Demet Özdemir y Can Yaman desprendieron en la serie Erkenzikuş. Era innegable, ¿verdad? Cada escena que compartían, cada mirada, cada sonrisa, nos hacía suspirar y soñar con que esa conexión traspasara la pantalla. La química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que se convirtió en un fenómeno. Sus personajes, Sanem y Can, se volvieron icónicos, y la audiencia se enamoró perdidamente de su dinámica. Era como si hubieran nacido para interpretar esos papeles, y su entendimiento mutuo era evidente en cada toma. La forma en que se miraban, la ternura en sus gestos, la pasión en sus diálogos, todo contribuía a crear una ilusión de realidad que era difícil de ignorar. Y bueno, como suele suceder en estos casos, los rumores sobre una posible relación real no tardaron en aparecer. Los fans, ávidos de romance y conectados emocionalmente con la historia que veían, comenzaron a especular. Se convirtieron en la pareja del momento, sus nombres sonaban juntos en todas partes, y los fans enloquecían con cada indicio, por pequeño que fuera. Cada interacción pública, cada me gusta en redes sociales, cada fotografía compartida o incluso la ausencia de ella, era analizada al microscopio. La industria, los medios, todos estaban pendientes de ellos. Y es que cuando dos personas irradian tanta energía y carisma juntas, es difícil no imaginar un romance. El fenómeno fan se desató con una fuerza inusitada, creando un universo paralelo donde la ficción y la realidad se entrelazaban de manera fascinante. Sin embargo, la vida real tiene sus propios guiones, ¿no? Y a veces las historias que vemos en la televisión o en las películas no se traducen directamente a la vida de las estrellas. Con el tiempo las cosas parecieron enfriarse, o al menos, se volvieron más discretas. Los rumores persistieron, alimentados por la nostalgia de los fans y la falta de confirmación o desmentido claro por parte de los protagonistas. Pero nunca hubo una confirmación oficial o desmentido rotundo por parte de ellos, al menos no de forma directa sobre su relación. Y es ahí donde entra la intriga, el misterio que tanto nos gusta desentrañar. ¿Qué había pasado realmente entre Demet y Can? ¿Fueron solo amigos, o hubo algo más? La verdad es que la incertidumbre alimentaba aún más la curiosidad de los fans, creando una narrativa paralela de suspenso y especulación que mantenía a todos en vilo. Y es precisamente en este contexto de especulaciones y silencios que Demet Özdemir ha decidido, por fin, romper el silencio. No con un anuncio escandaloso, sino con unas palabras que, aunque sutiles, tienen un peso considerable y nos dan pistas muy valiosas sobre su perspectiva actual. Ha sido en una reciente entrevista, donde se le preguntó directamente sobre su relación profesional y personal con Can Yaman, y su respuesta ha sido, cuanto menos, sorprendente. La expectación era máxima, pues cada vez que se tocaba el tema de Can Yaman, la respuesta de Demet era esquiva o muy general. Esta vez, sin embargo, se presentaba una oportunidad para una mayor claridad. Lo primero que debemos entender es el contexto de estas declaraciones. Demet Özdemir, siendo una figura pública tan querida y seguida, es constantemente escrutada. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, se analiza con lupa. Y cuando se trata de Can Yaman, el interés se multiplica, dada la intensidad de la conexión que los fans percibieron en Erkenzikuş. Por eso el hecho de que haya elegido este momento y esta forma para hablar es significativo. No se trata de una reacción impulsiva, sino de una decisión consciente de aclarar ciertos puntos, de poner fin a algunas especulaciones que quizás ya la incomodaban o simplemente sentía que era el momento de compartir su verdad, una verdad que buscaba ser honesta y respetuosa. ¿Y qué ha dicho exactamente? Bueno, sin entrar en detalles demasiado personales que ella misma ha preferido reservar, Demet ha expresado un gran respeto y cariño por Can Yaman. Ha destacado la increíble profesionalidad con la que trabajaron juntos en Erkenzikuş, subrayando la buena química que ambos aportaron.
a sus personajes y por ende a la serie. Ha recordado con gratitud la experiencia y el éxito que cosecharon juntos, y ha sido enfática al señalar que guarda un gran recuerdo de esa etapa de su carrera, calificándola como un periodo importante y muy positivo para su desarrollo profesional. Ha enfatizado que la buena relación que tuvieron en el set se debió a su compromiso con la historia y con el oficio. Pero aquí viene la parte que ha sorprendido a muchos. Cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de una relación más allá de lo profesional, o sobre el estado actual de su vínculo, Demet ha sido muy clara. Ha dejado entrever que si bien compartieron un momento muy especial y profesionalmente exitoso, su relación se ha mantenido en un plano de amistad y compañerismo. Ha usado frases como lo quiero mucho como amigo, o guardo un cariño enorme por él como profesional y como persona, lo que sugiere que aunque hubo una conexión fuerte, esta no evolucionó hacia algo romántico o si lo hizo, se ha quedado en el pasado y ahora prevalece la amistad. La sutileza de sus palabras, al no negar categóricamente un posible romance en el pasado pero sí dejar claro el estado actual de amistad, ha sido clave para generar tanto interés. La clave de su sorprendente declaración no está tanto en lo que dijo explícitamente sobre un romance pasado o presente, sino en la forma en que lo dijo. Ha sido serena, madura y sobre todo, reservada. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha buscado generar polémica. Su mensaje principal parece ser, si trabajamos juntos, tuvimos una química increíble, pero la vida sigue, somos profesionales, nos respetamos y nos queremos, pero no hay nada más que añadir en este momento. Esta postura demuestra una gran inteligencia emocional y un deseo de proteger su privacidad y la de Can Yaman, al mismo tiempo que satisface, en cierta medida, la curiosidad de sus seguidores. Y esto para muchos es la sorpresa. Esperaban, quizás, una confirmación de un romance pasado, o un desmentido tajante que cerrara todas las puertas. Pero Demet ha optado por un camino intermedio, uno que reconoce la conexión especial sin alimentar los rumores más allá de lo que ella considera prudente y respetuoso. Es un mensaje de madurez y de profesionalismo. Demuestra que a pesar de la intensa relación que sus personajes mantenían en pantalla y de la conexión que el público percibía, ella ha sabido mantener los límites y enfocar su energía en su carrera y en su vida personal de una manera saludable y equilibrada. Su habilidad para discernir entre la ficción y la realidad, y para comunicar esa distinción de forma tan elegante, es digna de admiración. Además, es importante recordar que Demet Özdemir ha tenido otras relaciones sentimentales desde entonces, y actualmente se rumorea o se confirma su relación con. Esto también añade una capa de contexto a sus declaraciones. Cuando se le pregunta por Can Yaman, ella ya está en otro capítulo de su vida, un capítulo donde su enfoque y sus prioridades son diferentes. Y es natural y saludable que así sea. Su enfoque está en su presente y futuro y sus palabras sobre Can Yaman reflejan esa perspectiva, una perspectiva de alguien que ha crecido y evolucionado tanto personal como profesionalmente. Esta serenidad y profesionalismo también son sorprendentes porque, en el mundo del entretenimiento, a veces se tiende a magnificar las relaciones y los dramas. Que Demet haya decidido mantener un perfil bajo y unas declaraciones tan mesuradas habla muy bien de ella. No se deja llevar por la presión mediática ni por las expectativas de los fans. Ha elegido su propio camino y su propia manera de comunicar, priorizando siempre su bienestar y su integridad. Su actitud es un recordatorio de que las figuras públicas también son personas con sus propias vidas y sus propias decisiones. Ahora, ¿qué significa esto para los fans? Por un lado, puede haber decepción para aquellos que esperaban una confirmación de un romance épico, un final de cuento de hadas que complementara la historia de Erkencikus. Pero por otro lado, creo que también hay admiración por su madurez y su enfoque. Ver a Demet hablar con tanto respeto y cariño de un colega con el que compartió tantas escenas y tanto éxito es algo digno de aplauso. Demuestra que la conexión profesional y el respeto mutuo pueden ser tan valiosos, si no más, que una relación romántica. Nos enseña que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas, y que no todas las conexiones profundas tienen que culminar en romance. Y no olvidemos que la química que ella y Can compartieron en pantalla fue real, producto de su talento y su entrega a los personajes. No necesitamos que esa química se traduzca en la vida real para seguir disfrutando de su trabajo y admirando su arte. Su declaración nos recuerda que las historias de amor en la ficción son solo eso, ficción. Y que las personas detrás de esos personajes tienen sus propias vidas, sus decisiones y sus propios caminos.
La magia de Erkenciscus reside en la actuación, en la dirección, en el guión, y en la capacidad de los actores para dar vida a esos sentimientos de una manera que resuene con el público. En resumen, la intervención de Demet Özdemir sobre Can Yaman ha sido todo menos un escándalo. Ha sido un ejercicio de profesionalismo, respeto y sinceridad. Ha confirmado la gran relación profesional que tuvieron, el cariño que se guardan y, al mismo tiempo, ha puesto fin a las especulaciones sobre un romance actual o pasado, dejando claro que su vínculo se ha mantenido en el ámbito de la amistad y el compañerismo profesional. Ha sido una manera elegante de cerrar un capítulo, o quizás, de aclarar el estado de ese capítulo sin entrar en detalles innecesarios, permitiendo que la historia siga su curso natural. Y con esto, mis queridos amigos, creo que hemos desentrañado un poco más el misterio que rodeaba a esta dupla que tanto nos cautivó. La verdad a veces es mucho más sencilla de lo que imaginamos, pero no por ello menos interesante. Es la verdad de las personas reales con sus carreras, sus amistades y sus vidas. La vida de una estrella es tan compleja y multifacética como la de cualquiera de nosotros, y a veces, la simplicidad de las relaciones humanas es lo que más admiración genera. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Demet Özdemir? ¿Tenían alguna otra expectativa? ¿Creen que su respuesta fue lo suficientemente clara? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son siempre valiosos para enriquecer nuestras discusiones. Y si les gustó este vídeo y les pareció intrigante e informativo, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet y Can, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.